Bien, el tema que proponemos hablar hoy es el derecho de familia, sus vinculaciones con el derecho concursal. Derecho concursal que lamentablemente está de tanta actualidad que con los problemas, con la crisis económica, financiera, cambiaria que tenemos que atravesar. No solo económica, sino también todo el tema de la pandemia y cómo ha agravado la situación económica y comercial. Y por supuesto todo ello afecta sobremanera a la familia. Así que vamos a ver un poco el tratamiento que hace el Código Civil y también la referencia en particular que hace la ley especial, es decir, la ley de concursos y quiebras, sobre el tema de familia, que desde ya adelanto es bastante breve las referencias, el tratamiento que hace a los problemas del deudor o lo de derecho de familia. El Código Civil y Comercial ha receptado las transformaciones que ha experimentado la familia. Simplemente con cuatro décadas atrás, 5 décadas atrás, la familia era otra. Hoy el instituto ha cambiado, las necesidades, las realidades superan, les diría, lo que aquellos que tengan alguna experiencia ya de años, superan lo que uno podría haber imaginado. Pero estos avances y esta realidad de la familia ha sido, creo yo, muy bien receptada por el Código Civil y Comercial, adoptando toda la doctrina más moderna y también lo que venían resolviendo los tribunales sobre estos temas. Yo he dividido esta charla en dos, esencialmente. Un primer bloque referido al tema del Código Civil, las transformaciones cambios que ha tenido, y luego vamos a entrar en otra parte, en una segunda parte, que es el de la ley de concurso. Y como les decía, la referencia al derecho de familia. Uno de los cambios más importantes que trae el Código Civil y Comercial es el de régimen patrimonial matrimonial. Hasta el 2015 teníamos un solo régimen, el de comunidad, en el cual los bienes los dividíamos en gananciales y propios. A partir del 2015 tenemos dos regímenes. El segundo, el novedoso, es el de la separación de patrimonios. Como es el más nuevo, y también en la práctica no lo he visto en planteos, solo tengo noticias de acuerdos que se hacen en las escribanías, ya que tienen que ser por escritura pública, es el de la separación de bienes. Por eso es que me pareció interesante o importante mencionar algunas de las características del régimen de separación de bienes. Y anoto en primer lugar que la propiedad de los bienes personales y de los que adquiera durante la unión pertenecen a cada uno de los cónyuges por separado. Lo que ellos ya tenían, más lo que adquieran en el patrimonio,
van a constituir en exclusividad sus bienes, cada uno de los cónyuges. Como consecuencia de ella, los frutos de los bienes personales continúan siendo propios y además tienen la libre administración y disposición de los bienes. Claro está que tiene algunos límites, como aquellos bienes inmuebles en los cuales está el asiento del hogar conyugal. Tienen una absoluta autonomía patrimonial y si es que adquieren algún bien conjuntamente, pues adquiere la fisonomía jurídica de un condominio. En este caso, en el de separación de bienes, no hay ni bienes propios ni gananciales, porque ya dijimos al comienzo que se trata de bienes personales y que adquiere cada uno de ellos durante la unión matrimonial y pertenecen en exclusividad y los pueden disponer libremente. La otra novedad y relacionada con el tema de separación de bienes es que los cónyuges, cuando se someten al régimen de separación de bienes, tienen la libertad de contratar. Ustedes recordarán que en el Código Civil, un régimen de comunidad, el único y de orden público, no se podían apartar de ese régimen. Los cónyuges, había contratos que no podía celebrar. En la actualidad, en el régimen de separación, tienen la libertad de contratar absolutamente entre sí. Ahora, vamos a ver después que en el régimen de comunidad, la ley, el Código Civil, mantiene las restricciones para contratar entre los cónyuges, pese a que esta no era la propuesta que había ofrecido la comisión redactora, sino que eso fue una modificación posterior. Como consecuencia de la separación de los bienes, cada uno de los cónyuges responde por sus deudas, desde ya que con las excepciones legales, adelanto, deudas domésticas, mantenimiento, educación de los hijos, para el hogar conyugal. Ya vamos a volver. Interesante también, como consecuencia del régimen de separación, disuelto el matrimonio, cada cónyuge conserva sus bienes, pues no hay gananciales. Dijimos que los personales y que adquieran durante el matrimonio le pertenecen a cada uno por separado, y cada uno responde a sus deudas con los bienes suyos, exclusivamente, salvo el caso de estos créditos domésticos a los cuales le hacíamos referencia del 455 y 461. En el caso de fallecimiento, como no hay gananciales, el cónyuge concurre con los descendientes por partes iguales y con los ascendientes por la mitad. Así es que fíjense ustedes qué cambio importante que introduce el Código Civil, y este régimen patrimonial puede cambiar. Se puede pasar del régimen de comunidad al de separación y viceversa. Y además, las veces que los cónyuges así lo dispongan. Solamente tienen que dejar transcurrir un año.
¿Cuáles son esas deudas a las cuales hacíamos referencia del 455? El deber de contribución al propio sostenimiento, al hogar, a los hijos comunes, y en este caso ambos cónyuges responden solidariamente por las necesidades del hogar, por el sostenimiento y por la educación de los hijos comunes. Así que acá no importa si los bienes pertenecen a uno o a otro, no importa quién contrajo la deuda, el acreedor puede reclamar el cobro o puede ejecutar el cobro y reclamar el cobro respecto a cualquiera de los cónyuges. Y aunque no haya contraído la deuda, debe responder con sus bienes personales y con los que adquirió durante el matrimonio. Siempre referido, por supuesto, al régimen de separación. Ahora, ni en el de separación ni en el régimen de comunidad responden por las obligaciones del otro, salvo entonces el caso del 455. No responden. La manera de formalizar el convenio de separación, el régimen de separación es a través de escritura pública. Y la manera de hacer oponible frente a terceros es con la anotación en el registro de capacidad de las personas. Fíjense que el Código Civil menciona que la inscripción se debe hacer en el registro de capacidad, no en el registro, o simultáneamente no en el registro de la propiedad. Sobre esto, la verdad que existen dudas de la manera que se formaliza el registro, la manera en que se inscribe, no hay unidad de criterio, y tampoco respecto a los autores sobre estos temas. Así es que puede haber, el problema que se puede plantear es que se haya inscrito en el registro civil que están por el régimen, se han sometido al régimen de separación, pero el registro de la propiedad indique otra cosa respecto a la titularidad de los bienes. Y esto puede ocasionar problemas frente a terceros y especialmente a acreedores. Pero la ley también trae alguna solución sobre esto. Acreedores de los cónyuges y régimen de comunidad. El tema estaba tratado ya en el Código Civil y ustedes recordarán también por la ley 11.357 que decía cómo regía el tema de las deudas en el régimen matrimonial. Cada uno de los cónyuges en el régimen de comunidad responde con los bienes propios y con los que, decía la ley, los que administra, que en realidad lo que quiere decir los que están bajo su titularidad. Así que responde frente a sus acreedores con tales bienes, con la salvedad de esto de los créditos domésticos que mencionamos. En cuanto al régimen de separación, también cada uno de los cónyuges, dijimos, responde con los bienes propios, personales y que adquiera durante el matrimonio. El cambio de régimen, dijimos, puede suscitar los inconvenientes que mencionamos. Ahora, el Código Civil
y comercial prevé que estos cambios de un régimen a otro nunca pueden afectar el derecho de acreedores. Por lo tanto, si hubiesen actado en fraude algunos o los dos cónyuges con el fin de perjudicar a sus acreedores, estos tendrán o estarán legitimados para iniciar una acción tendiente a defender sus derechos. ¿Cómo es el tema del cambio de régimen que puede mutar indefinidamente? La ley no pone absolutamente ningún límite. En su momento esto se criticó, pero tiene da una opción amplia, con un criterio muy amplio, que permite entonces cambiar de un régimen a otro constantemente. Tengan en cuenta que si las partes, los cónyuges, perdón, no dicen nada, se van a regir por el régimen de comunidad. Así que el de separación siempre tiene que ser elegido, adoptado en forma expresa por los cónyuges. Al casarse, incluso con anterioridad a contraer matrimonio, pero que va a surtir efectos desde el matrimonio. Ahora, ¿cómo influye todo esto del cambio de un régimen a otro en el régimen de los concursos? Recuerden que en el concurso preventivo se produce un desapoderamiento, lo que se llama un desapoderamiento atenuado. Hay actos que el deudor no puede realizar, hay actos que están sujetos a autorización judicial y otros que perfectamente los puede realizar. La doctrina interpreta que los actos prohibidos, que no puede realizar ni siquiera con la conformidad del juez del concurso, estos son directamente desde la misma fecha de presentación en concurso preventivo. Mientras que los otros, los sujetos a autorización, interpreta la doctrina que son a partir de la sentencia de apertura del concurso preventivo. Entonces, si una persona que está en concurso preventivo, casada, decide cambiar de un régimen a otro, ¿necesita pedir autorización al juez del concurso? ¿Interviene el síndico en este pedido? Por supuesto, ustedes imaginarán que la ley no dice nada, el Código Civil tampoco dice nada, así es que interpreto que el concursado debe solicitar autorización al juez. Estos no son actos que se celebran a diario, cotidianamente, o que hacen a la administración ordinaria de sus negocios. Por lo tanto, tendrían que solicitar autorización judicial al juez del concurso, opinar el síndico acerca de si es procedente o no el pedido, y en la medida que el acto no sea perjudicial para los acreedores, en consecuencia se podrá autorizar el cambio del régimen de separación al de comunidad o viceversa. En el caso de la quiebra, todavía es mucho más cerrado la interpretación que debe hacerse, porque en la quiebra ustedes saben que el desapoderamiento es total, es absoluto, a tal extremo que el fallido queda separado de la administración de sus negocios. Por lo tanto, en este caso, creo que no caben dudas que
que debe pedir autorización al juez del concurso. Podría ser que incluso en el régimen de comunidad le ingresen al patrimonio del fallido otros bienes de mayor valor, así es que podría llegar a ser autorizado. Eso estoy hablando o pensando esta solución en el caso que se pida el cambio con posterioridad a la declaración de quiebra. Y si es anterior, si el cambio se realizó, el cambio de régimen patrimonial se realizó en el periodo de sospecha, bueno, si el acto reúne los requisitos para ser revocado, conocimiento de la cesación de pagos que exige la ley, no cabe ninguna duda que acá el cónyuge tiene que conocerla. Pero tendrá que acreditar el cónyuge in bonis que ese acto no causó perjuicio a los acreedores. En consecuencia, también interpreto que perfectamente, si reúnen los requisitos de los actos revocables, será procedente la acción, que está a cargo del síndico. Y si éste no inicia la acción y ha sido intimado por alguno de los acreedores, lo podrán hacer estos a su riesgo y costo. Asentimiento, disposición de bienes. El tema de la separación judicial de bienes ya se encontraba regulado en el Código Civil. Ustedes recordarán el 1294, que fue reformado por una ley posterior, y que permitía durante el matrimonio realizar o solicitar a uno de los cónyuges que se veía perjudicado por la administración ruinosa del otro, o incluso estuviese en un estado de insolvencia. Entonces, el cónyuge podía pedir que se separaran los bienes. Esto dio lugar, esta figura, a que algunos abogados plantearan en los procesos concursales, en particular en las quiebras, lo he visto, pedían la separación de bienes por el viejo 1294, con el fin de, bueno, adelantar la liquidación de la sociedad, en el sentido de separar los bienes gananciales, y de esa manera buscaban la vuelta, si me permiten la expresión, para no pagar a los acreedores, porque parte se lo llevaba el cónyuge in bonis. También, por supuesto, podía estar se podía solicitar con el fin de resguardar, que ese era el fin de la disposición, resguardar los intereses del cónyuge in bonis. El instituto se mantiene con el Código Civil y Comercial, se mejora la redacción y ahora aclara un tema que había dado lugar a una discusión en la doctrina y a una interpretación de la separación judicial de los bienes. Primero se podía hacer antes de pagar a los acreedores, o primero había que pagar a los acreedores y luego separar los bienes. Yo diría que la mayoría de doctrina se inclinaba por esta última solución. Primero pagar y después separar. Y esta
es la solución que adopta el Código Civil y Comercial. El tema de la liquidación de la comunidad y su relación con los procesos concursales. Este tema también ha dado lugar a muchas discusiones durante la vigencia del Código Civil, y para tratar de ser claro, lo he dividido la responsabilidad que tienen los cónyuges frente a los acreedores en 3 etapas. Los acreedores, los créditos anteriores a la disolución, los acreedores durante la indivisión postcomunitaria y los acreedores frente a una vez que se hizo la liquidación, la partición y la inscripción en los registros pertinentes. La ley no lo trata así, pero he tratado de sistematizarlo de esta manera para que se comprenda mejor. En el caso de los créditos anteriores a la disolución, tengamos en cuenta que primero se paga a los acreedores anteriores, como decíamos, y luego se procederá a la disolución, la liquidación y partición de los bienes entre los cónyuges. Tengan en cuenta que la liquidación de la sociedad, por ejemplo, por divorcio, nulidad, etcétera, se retrotrae los efectos de la sentencia a la fecha de notificación de la traba de la litis. Por lo tanto, los acreedores anteriores a los cuales se hace referencia son anteriores a dicha fecha. En consecuencia, si se han divorciado, un matrimonio se ha divorciado y posteriormente uno de ellos es declarado o solicita su concurso preventivo, primero deberá pagar a los acreedores anteriores a la disolución. Claro que como en el concurso se somete a un acuerdo con los acreedores, la disolución y la partición de los bienes tendría que ser luego de haber cumplido aquellos. Si se trata de una indivisión, si se trata de un caso de indivisión postcomunitaria, se ha disuelto, pero han quedado allí sin liquidar, se han quedado allí sin hacer y tampoco la inscripción. En este caso se aplica la misma solución de lo que dijimos recién, y aun cuando alguno de los cónyuges se encuentre en concurso preventivo. Claro que la solución absolutamente cambia si hubo liquidación, hubo partición inscripta, cada uno va a responder frente a sus acreedores con los bienes personales y con la parte de los gananciales que le hayan tocado como consecuencia de la partición. Pero recuerden acá que ya se encuentra inscripta, le ha dado oponibilidad frente a los terceros. Claro está que los acreedores también cuentan con acciones legales de fraude para cuestionar actos que puedan haber celebrado los cónyuges con el fin
tal vez de disolver la sociedad conyugal con el fin de perjudicarlos. Así es que en eso también la ley no se olvida y provee de estas herramientas legales. Y una solución interesante que trae el Código Civil y Comercial es el artículo 486. Aquí, cuando se dictó la disolución, pero no se ha llegado a concretar la partición, es decir, se encuentran, si me permiten la expresión, en ese limbo de indivisión postcomunitaria, en la segunda etapa que mencionábamos, y los cónyuges no concretan la partición, la liquidación y la partición, los acreedores, la ley les permite, les reconoce legitimación para iniciar acciones a intimar a su deudor para que inicie la acción de liquidación y partición. Y si no lo hace, se pueden subrogar ellos, porque de lo contrario se estaría viendo afectado el derecho de los acreedores. Así que este es el tema de la liquidación de la comunidad por los acreedores, el 486, que es una novedad. Un cambio importante que adopta el Código Civil es respecto a la administración de los bienes de los hijos menores. Claro, en el concepto del Código de Vélez, se previó de que los progenitores tenían el usufructo de los bienes de sus hijos. Y una vez pagadas las cargas de los bienes de los hijos, el remanente pertenecía al progenitor. Cosa rara, ¿no? Porque los bienes que generaban ese usufructo pertenecían a los hijos. Así que bajo ningún aspecto, salvo en el concepto que se tenía en aquella época, en ningún aspecto se podría haber admitido que los padres se quedaran con algo que no era de ellos. Pero en esto, y también al hombre se le reconocían derechos respecto a la mujer, que también establecía el código acerca de los bienes de dudosa a quién pertenecían. Recuerden la solución que adoptaba el código, que después se modificó y que bueno. Pero en este caso, les decía antes, el Código Civil lo trataba en el 301 y 302. El Código Civil, la Ley de Concursos trata el tema del usufructo de los bienes de los hijos menores. Pero era en concordancia a lo que establecía el viejo código. Ahora, el Código Civil, en el 694, establece que el juez puede declarar, mejora la redacción y introduce un cambio profundo, porque la pérdida de administración en los casos de concurso quiebra del progenitor, que administra los bienes de su hijo. Lo que tengan en cuenta que ya no pertenecen, no hay usufructo de los bienes, ni pertenecen a los progenitores. Por el contrario, lo que hace el progenitor es administrar los bienes de su hijo menor. Y además pesa sobre él, sobre el padre o la madre, la obligación de rendir cuentas. Así que introduce en esto un cambio profundo y acorde, por supuesto, con las convenciones del niño, derechos constitucionales, etc. Otro tema es el derecho real de habitación
del cónyuge supérstite y el concurso. Ustedes recordarán que el Código Civil en el 35 el derecho del viudo, o la viuda en definitiva, estaba previsto en un comienzo, para poder seguir ocupando en el lugar donde había sido asiento del hogar conyugal con el causante. Así que los herederos no podían excluirla de esa vivienda. Esta protección se mantiene. Esta protección sigue en pie en el artículo 2383 y agrega algo importante, porque la jurisprudencia se había planteado si este derecho real, viudal, era oponible a los acreedores. Traduzco. Que la viuda o el viudo tienen derecho a ocupar el bien que ha sido asiento del hogar conyugal y que esto es oponible a todos los herederos, en protección casualmente de ese cónyuge, podía ser opuesto también a los acreedores del causante que querían agredir ese bien. Bueno, ahí hubo alguna jurisprudencia y por suerte, para evitar interpretaciones encontradas, la ley ahora dice que este derecho es inoponible a los acreedores del causante. Quiere decir esto que este derecho viudal solo es oponible entre herederos y que los acreedores pueden perfectamente agredir, liquidar, ejecutar ese bien, incluso donde fue asiento del hogar conyugal. Otro tema interesante es el de las sociedades entre cónyuges. Se discutía antes si los cónyuges podían formar, integrar sociedades de hecho o irregulares. Había alguna jurisprudencia que decía que sí, otra que no. También los autores discutían sobre el tema, pero en realidad parecería ser que no podían integrar este tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque en aquel momento los integrantes de una sociedad de hecho respondían en forma solidaria, ilimitada, frente a los acreedores de la sociedad. Y en consecuencia, de esta manera, chocaba, se rompía, afectaba el régimen patrimonial, matrimonial de aquel momento, que era exclusivamente el de comunidad de los bienes, con esa separación de que cada uno de los cónyuges responde con sus bienes personales y con los adquiridos durante el matrimonio. Parecía esa que era la solución correcta. El tema cambió porque las sociedades, este tipo de sociedades, los socios responden en forma mancomunada. Y así es que el tema ha cambiado, y además otra cosa que ha cambiado es que en el régimen de separación, lo mencioné hace un rato, los cónyuges pueden celebrar cualquier tipo de
de contratos. La ley ahora, de sociedades, que hasta el nombre ha cambiado por Ley General de Sociedades, se ha reformado y permite, antes permitía solo, la formación de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Pero hoy en día, les dije, en el régimen de separación, permite la celebración de cualquier tipo de contrato entre ellos. Pasamos a la segunda parte, que es el del derecho de familia en la legislación concursal. Si hay algo que la ley de concursos está en deuda, es con el tema del derecho de familia y varios temas más. Merecería en la actualidad una profunda reforma. Tenemos una ley que tuvo algunas reformas, pero casi el esquema es el mismo desde el año 1995. ¿Cuál es el tema de qué tratamiento hace la ley concursal? Uno de los temas que se ha planteado, puede plantearse, es si ambos cónyuges pueden presentarse conjuntamente en concurso preventivo. Claro, como tal vez hace años atrás se hablaba de sociedad conyugal, cosa que el Código Civil y Comercial ya no se refiere, pero esta sociedad conyugal no es que tuviese una personalidad independiente, autónoma de sus integrantes. Pese a ello, hubo jurisprudencia que admitió que ambos cónyuges se presentaran en concurso preventivo. Pero esto era y sigue siendo incorrecto. Lo que corresponde es que cada uno de los cónyuges se presente por separado. Tiene absolutamente propios a bienes gananciales a nombre de uno y a nombre de otro, y si es el régimen de separación, mucho más claro todavía. Hay menos motivos o menos argumentos para poder solicitar el concurso preventivo. Así es que ello no es posible porque no está previsto en la ley, tampoco es un conjunto económico que permita la presentación en concurso conjuntamente, pero sí lo que se puede ocurrir, y la jurisprudencia lo ha admitido en forma correcta, es cuando uno de los cónyuges sale garante del otro. En este caso, la ley de concursos permite la presentación en concurso del obligado principal, que puede ser uno de los cónyuges, y conjuntamente con su garante, que puede ser el otro consorte. En consecuencia, ambos podrían solicitar en este caso su concurso preventivo, pero tiene que darse el presupuesto del artículo 68 de la ley, que les digo, tiene que haber una garantía, fianza o un nexo en ese sentido jurídico que permita o habilite la presentación de esta manera, por esta vía, que además la ley prevé un tratamiento especial y algunos, entre comillas, algunos beneficios que se pueden utilizar en este caso. Desapoderamiento, hago un breve repaso porque ya alguna referencia hice. En el concurso preventivo el desapoderamiento es atenuado. Hay actos que para su realización necesitan autorización judicial.
hay otros actos que están prohibidos, mientras el síndico. ¿Cuáles son los bienes excluidos del desapoderamiento relacionados con el derecho de familia? En principio, digamos algo. El desapoderamiento en la quiebra es respecto a todos los bienes del deudor. Pero claro, tampoco es todos los bienes, porque si no, quedaría absolutamente en la calle el deudor, y como dice un autor español, quedaría desnudo, porque no tendría bienes en su poder, sino que, por supuesto, hay bienes que tanto en una ejecución individual como en una ejecución colectiva, como es una quiebra, están fuera del desapoderamiento, están fuera del embargo por parte de los acreedores, porque son esenciales, necesarios para la vida del deudor, de su familia, y en consecuencia estos no caen bajo el desapoderamiento. Uno de esos bienes es el de la vivienda. El tema de la vivienda, para ubicarnos, es lo que antes conocíamos como el bien de familia. Hoy en día ha cambiado la denominación por simplemente vivienda, vivienda a secas. Y es lógico el cambio, porque hoy en día no es necesario que sea una familia la que constituye la vivienda o registra el régimen, sino que una sola persona puede requerir e inscribir el bien, la protección de la ley para que ese bien quede fuera de la agresión de sus acreedores. Este cambio que introduce la ley ha sido de un gran avance, porque la 14.394 hoy tendría 67 años de antigüedad, así es que la familia que se concibió en aquella época nada tiene que ver con la actual. El nuevo código introduce importantes modificaciones, lo actualiza tremendamente y regula el tema de algunos interrogantes, da solución a algunos interrogantes que se habían planteado. Uno, ¿qué ocurre con el saldo remanente? Es decir, si hay acreedores anteriores a la inscripción de la vivienda, y estos, como no les es oponible, podían ejecutar el bien. Ahora, si había un remanente, ¿pertenecía al deudor? ¿Podían cobrar el resto de los acreedores? Quiero decir con esto los acreedores posteriores a la inscripción del bien, y esto había dado debate, como se imaginarán, y discusiones entre los autores, la jurisprudencia, y la verdad creaban un clima de inseguridad jurídica tremenda. Hoy en día trae una solución en concreto, guste o no guste, y es que el saldo remanente pertenece al deudor. En realidad, la solución me parece que es correcta, porque en definitiva los acreedores posteriores a la inscripción de la vivienda o lo que antes era el bien de familia nunca podrían haber contado con el producido de ese bien, porque les era oponible la inscripción. Así que hoy en día, y
aunque no nos guste o a alguien no le guste la solución, lo cierto es que esta es lo que dice la ley. El remanente es para el deudor. Otro de los temas que resuelve es el de la subrogación real. Se planteaba el tema de si el deudor, liquidado el bien, el deudor podía transmitir la inscripción originaria del bien de familia adquiriendo un nuevo bien, reemplazándolo por otro bien. La ley no lo regulaba, la 14.394, pero este problema se planteó, esta situación se planteó en un concurso. Y acá en San Isidro, Kipperban, que resolvió el tema y que admitió la subrogación real. Le permitió al concursado, con el remanente, adquirir otro bien y mantener la inscripción del bien de familia respecto a sus acreedores. Porque el caso es que si yo compraba un bien y lo quería inscribir, corría a partir de la nueva inscripción que hacía. De esta manera me permitían hacerlo en forma retroactiva. Esta solución jurisprudencial fue adoptada por el nuevo Código Civil. Hoy permite la subrogación real. ¿Quién está legitimado? El tercer tema que menciono de vivienda. ¿Quién está legitimado para pedir la ejecución de la vivienda en una quiebra? Los acreedores anteriores a la inscripción, no caben dudas. Los posteriores no pueden. Pero ¿qué pasa si los acreedores anteriores no hacen nada? No inician la ejecución del bien. ¿Puede o podía el síndico ejercer esa acción? El tema bajo el régimen del viejo código llegó a la Corte, este tema, a un caso, y la Corte de Nación dijo que no tenía legitimación el síndico para iniciar esta acción. Cosa o solución que hoy recoge el Código Civil, no legitima al síndico. Y un tema que planteo acá, que es el de la inscripción de la vivienda en el periodo de sospecha. La ley acá, por supuesto, no dice nada. Esto estamos hablando de una quiebra y que en vísperas de una sentencia de quiebra, alguien que ya está en cesación de pagos inscribe un bien como vivienda, con el fin de evitar de que ese bien pueda ser agredido o puedan cobrar los acreedores de título o causa posterior a esa inscripción. En realidad no es uno de los actos que pueden ser revocados expresamente que menciona en la ley de concurso. Ahora, yo creo que este acto tiene por fin exclusivamente perjudicar a los acreedores. Y me parece que aunque sea un acto administrativo, el de inscripción, tendría que ser declarado, tendría que ser ineficaz, inoponible, frente a los acreedores, porque es evidentemente, groseramente perjudicial para los acreedores. La ley hoy en día, el Código Civil hoy en día trae
regula el tema de la vivienda familiar, protección para el matrimonio y su hogar conyugal, lo cual se extiende también a las uniones convivenciales inscriptas. Así es que la vivienda familiar y el periodo de sospecha, yo creo que acá no es lo mismo que en el caso anterior, que la inscripción tenía por fin sustraer el bien para que de la ejecución de los acreedores. Acá en la adquisición de esta vivienda familiar en el periodo de sospecha, me parece que bajo ningún aspecto puede ser atacado. Recuerden que la vivienda familiar, que no es lo mismo que vivienda, esta no necesita inscripción, necesita que estén unidos en matrimonio y que tengan su hogar conyugal allí, su asiento de su hogar conyugal o la unión convivencial inscripta. Esto no hay ningún acto administrativo. Se tienen que dar estos presupuestos para que la ley le dé protección. Y bueno, dos casos, algo ya hemos hecho referencia en cuanto a la administración de las rentas del hijo menor, que esto no hay coordinación, hoy en día ha quedado desfasado entre lo que dice la ley de concursos y el nuevo texto del Código Civil y Comercial. Y la ley, lo que se mantiene entonces es que, pese a estar desapoderado, el fallido conserva la administración de los bienes propios del otro cónyuge, el cónyuge in bonis. Es decir, si el cónyuge in bonis le hubiese otorgado un mandato para administrar sus bienes por enfermedad, ausencia, lo que sea, pese a que la declaración de quiebra no afecta ese poder, ese mandato que le haya otorgado. El tema de alimentos tiene sus complicaciones y es extenso y tal vez daría para una charla completa, pero y creo que la ley de concursos está en deuda con este tema. El tema del crédito por alimentos es mencionado en el artículo 156 y dice que solo participan en concurso, en la quiebra, perdón, los créditos anteriores a la sentencia de quiebra. Los posteriores no. Esto trae como consecuencia que el titular de ese crédito, que sea anterior a la sentencia de quiebra, va a tener que solicitar la verificación del crédito tanto en el concurso preventivo como en la quiebra. Los posteriores dijimos que no, porque la ley los excluye en el artículo 156, que creo que es aplicable por analogía en el concurso preventivo. Los posteriores en la quiebra no participan, porque lo dice expresamente el 156. Pero ¿qué pasa? ¿Se extinguen? ¿No come el hijo del fallido? No se extinguen y la única manera que tiene de cobrar el crédito es a través respecto a bienes que no caigan en el desapoderamiento. Podría ser el caso de la vivienda que mencionamos recién, porque respecto a acreedores por alimentos no es oponible. Así que podría llegar a cobrar o ejecutar ese bien. O la parte inembargable también del sueldo, de los ingresos del deudor. En el concurso preventivo, como no ingresan al concurso, por analogía de lo que dice el 156, interpreto que ellos podrán, por esos créditos posteriores, reclamar y ejecutar los bienes del concursado.
porque se trata de créditos posteriores que no entran dentro del concurso preventivo ni el acuerdo que puede haber celebrado respecto a los créditos anteriores a la fecha de presentación en concurso. Medidas cautelares, si es en quiebra, olvídense, se levantan, por supuesto, y en el concurso preventivo también, lo dice expresamente la ley, pero en este caso, si son créditos posteriores a la presentación, me parece que corresponden que sean mantenidos. Debe intervenir el Ministerio Pupilar y creo, aunque lo que dice la ley dice que no es parte del síndico, interpreto, en mi opinión, tendría que participar. Recuerden que se trata de un crédito quirografario, no es el crédito del 246, inciso tercero B, de la ley de concursos. Es quirografario, pese al error de algún fallo que pueden llegar a encontrar que dice que es privilegiado. También tendría mi opinión sobre este tema. Por eso plantea el pronto pago. También los créditos entre cónyuges se podrán solicitar la verificación y si es el producto de la liquidación de la comunidad, primero recuerden, como dijimos, que primero hay que pagar a los acreedores. Así es que esto se va a poder concretar una vez que en el concurso preventivo que se cumpla con el acuerdo respecto a los acreedores o en la quiebra que se liquide todos los bienes y luego entonces se liquiden todos los bienes, se pague a los acreedores y después podrá ser efectivo su derecho el cónyuge, o excónyuge, mejor dicho. Claro que si ya hubiese tenido reconocido por sentencia la liquidación y la partición, interpreto que podrá solicitar la verificación. Crédito por alquileres en la vivienda, la ley lo prevé, 157 están fuera de la quiebra. Y también podemos decir del concurso preventivo, la ley no dice nada, si se aplica por analogía podríamos decir que es lo mismo. Pero me parece que en el caso del concurso, los créditos por alquileres de vivienda afectan principios y afectan al resto de los acreedores que participan en el concurso. Fuero de atracción de los juicios de familia, hay una regla general que dice que se atraen todos los juicios, pero después comienzan con una larga excepción de casos que no son atraídos. Uno de ellos, y esto siempre se mantuvo desde las leyes anteriores de concurso, son los juicios de familia. En realidad me estoy refiriendo, la ley no lo dice, pero son juicios de familia de carácter patrimonial, porque desde ya que la ley de concurso no le interesa ni puede hablar nunca de la atracción del juicio de divorcio o nulidad del matrimonio. Y los juicios de alimentos no serían atraídos por lo que dice el artículo 21 y el 132 por remisión al 21. La ley mantiene una prohibición para que los parientes, cónyuges, descendientes, ascendientes, si bien tienen la carga de verificar sus créditos, recuerden que no pueden expresar su conformidad, su voto, lo que se decía antes, para formar las mayorías no se tendrá en cuenta para las mayorías de la propuesta de acuerdo, artículo 45. La ley, en la parte de quiebras, prohíbe que los familiares pidan la quiebra. Y esto siempre ha sido con el fin de mantener la unión familiar. Yo creo que este es un concepto, una norma que exigiría alguna modificación.
y parece que no se ajusta a otras disposiciones, como que el que no cumple con alimentos puede ser denunciado por incumplimiento, penalmente por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, puede ser incluido en bancos de datos para tarjetas, créditos bancarios, etc. Y parece ser que esto de prohibir el pedido de quiebra, cuando a veces vemos juicios por alimentos que no se cumplen y ya han pasado por todas las etapas, y a veces, perdón la expresión, se trata de un deudor recalcitrante, sinceramente esta prohibición que establece la ley de concursos parece que no se ajusta, y lo que es peor, creo, afecta derechos constitucionales del menor y de convenciones internacionales también. Con respecto a la locación de vivienda, ya dijimos que quedaba fuera del concurso de la quiebra, y también en eso del concurso preventivo. Creo que estamos llegando a la hora aproximadamente. Ignacio, ¿puede ser? Sí, pero si quiere redondear, todavía tenemos unos minutos más. Mira, como ustedes ven, y vamos a lo más sabroso que son las preguntas, así ahí aprendemos todos. La ley de concursos es insuficiente, tiene una gran deuda en el derecho de familia, pero por suerte el Código Civil y Comercial avanzó mucho en la materia y complementa los temas de derecho concursal ausentes en la ley especial. Así es que al menos tenemos un nuevo texto que contempla aspectos constitucionales, aspectos de derechos convencionales que son importantes, y que por suerte son protegidos por la nueva legislación. En cuanto a lo otro, esperemos, porque la ley de concursos exige, y aún más en este momento, una profunda o una importante reforma. Tengan en cuenta lo que está ocurriendo en este momento, las necesidades que existen de pequeños consumidores, monotributistas, de que tengan alguna solución, algún procedimiento concursal en particular, especial para ellos, como ocurre en otras partes del mundo. Hay un proyecto de ley que está teniendo tratamiento legislativo, que cuenta con la aprobación de diputados, pasó a senadores y ahí quedó, hará, no sé, 2 meses, que trata la emergencia de los procesos concursales. Uno de los temas es que regula es que el juez de la quiebra de estos sujetos debe tener en cuenta soluciones que prioricen, garanticen, protejan al deudor y a su familia. Así es que ahí existe un interés del legislador para dar una protección a esta clase de deudores. Así que bueno, con esto, si les parece, entonces escuchamos lo que quieran, comentarios o lo que quieran preguntar, o diálogos que podamos establecer. Gracias. Muchas gracias, doctor Rivera, por la clara y contundente disertación que nos ha brindado a todos nosotros. Ha sido un placer y sigue siéndolo poder moderarlo. De momento no tengo más que felicitaciones y elogios que darle por parte de los oyentes en el chat de este Zoom. No ha habido todavía consultas, así que los invito para redactarlas, así yo puedo leerlas, más allá de seguir continuando agradeciendo. Así que
vemos que ha tenido un acogimiento mucho más que favorable y bueno, por eso estamos muy, muy felices de contar con su presencia. Así que esperamos unos minutos, si quieren alguien hacer una consulta, gustosamente la expondré. O algo La, que no haya quedado claro, con gusto. las felicitaciones continúan. Y eso que están atrapados, que no pueden ir a ningún lado, no tienen escapatoria. Bueno, acá surge una primera Uh, pregunta, Dale. que dice, ¿la familia se transformó en una empresa comercial con características especiales? No sé por qué la pregunta. Que la familia se puede convertir y hay hoy todo un tema respecto al derecho empresario familiar, ¿no? Grandes o familias que tienen grandes empresas, la administración de esas empresas, cómo se llevan adelante, la manera de dirigirla, este, también las disposiciones para el momento que ausencia de alguno de ellos, que es especialmente del padre de la familia, quien es muchas veces la cabeza de la empresa. Todo genera un tema de mucha actualidad, pero por lo menos no es lo que yo... Muchas veces esto ya adquiere una forma de sociedad, así que ahí entramos en un tema societario, ¿no es cierto? No estrictamente, por supuesto que esa sociedad puede entrar en concurso. Y fíjense ustedes la magnitud que pueden llegar a tener como una empresa de familia como la de Vicentín. Fíjense a lo que puede llegar a las dimensiones que puede llegar a adquirir. Los elogios y felicitaciones continúan. Es que tengo a mis hijos escribiendo, por eso. No, doy fe que hay mucha Bueno. variedad de profesionales. ¿Cómo andamos, Ignacio? ¿Algo vos no querés preguntar? Acá hay una nueva consulta. Vamos. Un inmueble inscripto como bien de familia. El titular del mismo es declarado en quiebra y tiene una deuda por alimentos. El alimentante ejecuta el bien por los alimentos adeudados y queda un remanente. Los acreedores, posteriores a la inscripción como bien de familia, ¿pueden cobrar sobre dicho remanente? Eh, Primero, tratemos de despojarnos de viejos expresiones. Ya no se habla más de bien de familia. Cambiemos. Tenemos que, todo nos cuesta, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Hoy es vivienda. Eh, Durante el régimen anterior, ahora sí, el de bien de familia, el de la 14394 del año 54, no decía que la inscripción era oponible, no era oponible al crédito por alimentos. En consecuencia, se planteaba si estos acreedores por alimentos podían o no ejecutar el bien. Y hubo jurisprudencia que dijo que no le era oponible al crédito de alimentos, pero otra jurisprudencia, si mal no recuerdo, de la Cámara Civil, dijo que era oponible. Dije, no sé, me parece mentira que se pueda haber tomado esta decisión. Bueno, por soluciones como esta, cuando se redacta este Código Civil y Comercial, uno de los integrantes de la comisión redactora conocía perfectamente el tema, que era, por supuesto, el resto también, no quiero decir, pero había trabajado y publicó
un libro en particular que era Kemelmacher de Carlucci. Así que el tema lo trata, es tratado, muy bien tratado, y ahora dice que no le es oponible la inscripción de la vivienda. Ahora, si no le es oponible la inscripción de la vivienda, el titular, ahora vamos a la respuesta, el titular del crédito ejecuta, si hay remanente, dice el colega o pregunta, ¿ese remanente va al deudor o pueden cobrar sobre ese remanente los acreedores posteriores a la inscripción de la vivienda? Yo interpreto que eso va al deudor, porque los acreedores, como les dije antes, posteriores a la inscripción, nunca contaron con ese inmueble para poder cobrar. Y más voy más allá. Esta es más fácil de defender jurídicamente, esta respuesta. Pero voy más allá. ¿Qué pasa en una vivienda familiar donde el matrimonio tiene allí su asiento conyugal? Dijimos que es oponible esa vivienda frente a los acreedores posteriores al matrimonio. Por supuesto, salvo que ambos cónyuges hayan asumido la deuda, sea anterior, posterior, para el caso es lo mismo, responden los dos y el bien es ejecutado. Por eso hay que tener cuidado con esto, en los contratos, en las fianzas, no basta con que uno solo firme y ofrezca en garantía el inmueble, porque si ahí está el asiento del hogar conyugal y el otro cónyuge no prestó conformidad, no va a ser ejecutable. Ahora, si es vivienda, no está tratado el tema en el Código Civil y Comercial, pero creo, en mi interpretación, que correspondería hacer la misma aplicación. Si hay acreedores anteriores que pueden ejecutar y hay un remanente, esto es para el deudor. Esto es para la familia, para el deudor, mejor dicho, a nombre de quien se encontraba el bien. Porque acá tampoco, con el mismo argumento, los acreedores inmuebles. Pero aclaro, acá la ley no dice nada. Para poder fundamentar esta defensa, estos argumentos, habría que buscar otros argumentos jurídicos, pero existe la Constitución, muchos tratados internacionales, y bueno, muchos argumentos que se podrían incorporar, pero solución expresa de la ley no tendríamos. Bueno, tengo una nueva pregunta. Primero la contextualizo. Se refiere a los convenios que se realizan entre los cónyuges donde hay un límite a estos para el caso de perjudicar a los acreedores. Y la consulta es, ¿cuáles serían las normas generales en las que podría fundar el reclamo un acreedor perjudicado? Las normas generales, la pregunta, no entiendo bien si me está pidiendo el número de artículo, que lo buscamos, por supuesto, pero en la medida que se trate de un crédito anterior y este cambio de un régimen al otro haya sido con evidente intención de perjudicar los derechos de ese acreedor, la ley le reconoce legitimación para poder iniciar la acción de fraude. Otra de las novedades que trae el Código Civil es que le reconoce al cónyuge que haya sido defraudado por su consorte, su otro cónyuge, una acción interna de fraude, cosa que antes la ley no lo regulaba expresamente, pero bueno, se aplicaban las disposiciones generales respecto al fraude pauliano.
Hoy en día le reconoce una acción autónoma, que incluso la doctrina interpreta que puede ser ejercida por el síndico en caso de que alguno de los cónyuges se encuentre en concurso preventivo. ¿Mm? Así es que tal vez se pasaron todos los bienes a favor del otro cónyuge, y esto fue con el evidente fin de perjudicar a los acreedores. Si el crédito es anterior, incluso puede ser que el acto sea anterior al crédito, o dicho de otra manera, perdón, que el crédito sea posterior al cambio, o el acto de fraude. La ley también prevé, el Código Civil prevé que en este caso, si se ha hecho, el acto se hace para perjudicar a futuros acreedores, va preparando el escenario el deudor para perjudicar a sus acreedores y luego contrae los créditos, los acreedores, probando tales extremos, podrán también solicitar la declaración de inoponibilidad de ese acto. Hay una nueva alocución de quien continúa la anterior que refería a transformar a la familia como una empresa. Considera que el concepto de matrimonio y la familia efectivamente ha cambiado y le consulta si usted considera que estos conceptos asumen un concepto individualista y hacen uso del principio de la autonomía de la voluntad, y si quedan desprotegidos los derechos de los acreedores. A mí no me cabe ninguna duda que la familia cambió. Desde que se dio la posibilidad de poderse divorciar, de la existencia de un divorcio vincular, pasando por la posibilidad de los matrimonios igualitarios, la realidad de las familias ensambladas, etcétera. Me parece que estamos ante el contexto de una nueva familia, ante una nueva familia. Nada tiene que ver con la familia, por eso decía, de hace algunas décadas atrás. Y esto me parece que ha sido bien receptado por el Código Civil y Comercial. En cuanto, creo que utilizó la palabra individualista, no sé si la referencia hace alusión al régimen de separación, que parece, tal vez, si me permiten la expresión, egoísta. Porque yo me caso, mantengo lo mío durante el matrimonio y me voy del matrimonio, si es que lo disolvemos, no por fallecimiento, que me voy de otra manera, pero si me divorcio, me voy con los bienes que llevé al matrimonio, o los bienes anteriores al matrimonio, perdón, los personales y los que adquirí durante el matrimonio. Y no tengo que liquidar nada, porque no hubo bienes gananciales. Esto, no sé si esa es la referencia a que sea individualista. Puede ser, pero también es una manera diferente de ver las cosas. Voy a ir a un tema más sencillo, en el sentido que tal vez los jóvenes, o cuando uno se casa joven, no está pensando en estas soluciones, porque no tiene bienes casi. Y sí, lo que existe tal vez hay un proyecto de vida. Por lo tanto, eso comienza como una comunidad. Pero no es lo mismo volverse a casar o casarse, contraer matrimonio, no sé, a los 50, 40 o los 60 años más, donde ya tiene un patrimonio, tal vez adquirido, que lo quiere conservar. Y por lo tanto, esa realidad
permite adoptar una solución al cónyuge que antes no tenía. Puede ser que sea individualista, egoísta, no sé, creo que da seguridad. Desde mi punto de vista, modestamente creo que está bien, ¿no? Bueno, doctor, creo que hemos llegado al final de las preguntas. Muchísimas gracias por todo su tiempo, por la disertación excepcional y bueno, le sigo encomendando las millones de agradecimientos y elogios que surgen del chat, así que bueno, me Bueno, hago si eco de los mismos. me permitís, agradezco muchísimo la atención, el interés y bueno, son tiempos difíciles, pero creo que nos ayuda el estudio para poder superarlos y para salir un poco más fuerte luego de toda esta crisis que estamos atravesando y que ni siquiera sabemos cómo va a terminar. Así es que de mi parte, muchísimas gracias, he disfrutado muchísimo la charla, hemos compartido, al menos desde mi punto de vista, un gran momento. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Chao, hasta luego. Gracias a todos, ¿eh?